respondiendo a muchas de las necesidades que tiene el usuario hoy en día en información geográfica, y está respondiendo porque en su producción tiene unos procesos normalizados, tiene unos procesos estandarizados y finalmente busca, entre otras cosas, garantizar esa calidad de los datos que están a disposición. Entonces, y también busca que sea la información mucho más, el acceso sea mucho más democrático. Entonces, a través de las infraestructuras de datos espaciales podemos tener acceso más fácilmente y a información de mejor calidad que de pronto a otra información que tienen instituciones que simplemente no las ponen a disposición, y entonces empieza a generarse como un mercado negro de información geográfica, y entonces mi amigo me pasa el shape y mira que yo trabajé en tal lado y entonces tengo la geodatabase y aquí está la información, pero no sabemos si de pronto en esos pasos de información hemos hecho procesos de que, por ejemplo, tenía un datum diferente una capa de otra y nosotros no sabíamos que ahí había que transformar, entonces lo que hicimos fue una conversión, una reproyección, y ahí ya dañamos toda la información. O tenemos acceso a parte de la información, abrimos los shapes y encontramos unas tablas de datos y la mayoría de los campos no sabemos a qué se refiere, no tenemos ni idea. Tenemos uno que es la localización, tenemos otro que sí es de polígonos, y empiezan a aparecer una serie de campos que no sabemos a qué se refieren. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a usar información que empieza a degradarse y empieza a perder esa integridad que deberíamos tratar de conservar. Entonces, se definen las infraestructuras de datos espaciales como un arreglo de tecnologías, normas y planes institucionales que facilitan la disponibilidad y el acceso a los datos espaciales. Para ello, pues obviamente se requiere de tecnología, de estándares, de catálogos de datos, de metadatos, de métodos, de geoservicios. Más adelante les van a hacer una pequeña práctica sobre cómo consumir, por ejemplo, geoservicios. Cómo están disponibles ahora servicios de muy buena calidad, de visualización, de descarga, de cartografía, que les van a facilitar mucho sus procesos. Se han definido diferentes niveles de infraestructuras de datos espaciales, y esto a mí ya me da una idea del éxito que está teniendo esta idea. ¿Sí? Se están definiendo IDEs corporativas, locales, regionales, nacionales, supranacionales, globales. Entre ellas, pues haciendo una pequeña búsqueda, me he encontrado, por ejemplo, unas muy buenas. En España tienen unas muy buenas, aquí no sé si hay alguien de allá, pero hay unas muy buenas en Europa y en España principalmente. Nosotros, como la IDE Cádiz, que es local, nosotros aquí en Bogotá tenemos la IDECA. La IDECA es una iniciativa del Distrito Capital de Bogotá, y digamos que ha invertido muchísimo esfuerzo en adelantar procesos y en poner a disposición mucha información geográfica, información de calidad. Y además de esto, con el desarrollo de las tecnologías, entonces además de poner a disposición cartografía, ellos presentan también ellos quieren volver a Bogotá, como ellos lo dicen, una ciudad espacialmente habilitada. Entonces, producen información, producen aplicaciones para móviles, producen muchos, digamos que ponen a disposición gran cantidad de productos que están haciendo definitivamente que todos empecemos a cambiar y digamos, a tener una visión más espacial, pensamiento más espacial dentro de nuestra cotidianidad. A nivel nacional, pues tenemos en Sudamérica, encontré IDERA, que es argentina, INDE, creo que es brasilera, ICDE, que es la colombiana, la IDE Chile. Regionales encontré en Europa, como la INSPIRE. Globales, hay una que se llama la Infraestructura de Datos Espaciales Global. Haciendo un recorrido por estas iniciativas, retomo una que la verdad no supe en dónde catalogarla,
pienso que puede ser corporativa, porque es la infraestructura de datos espaciales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. Y me gustó mucho porque es, digamos, es muy intuitiva y además pone mucha información de una manera muy didáctica. Y allí, por ejemplo, encontré esta información que hace referencia a unas series de vegetación en España, y aquí está su tabla de datos. Al ver la tabla de datos, pues uno diría, bueno, ¿y eso series qué es? ¿Región qué es? ¿Sazonal qué es? Si uno consigue simplemente la información, pues puede perderse y puede reinterpretar esa información a su manera y de pronto cometer errores. Pero ellos se aseguran y lo acompañan de un archivo en formato Excel, y dentro de ese archivo en formato Excel pues nos ponen a disposición los metadatos, el diccionario de datos, y nos describen cada uno de esos atributos, que eso ya es importante para nosotros. El consultar este tipo de información para nosotros debe ser muy valioso, porque entonces allí ya despejamos las dudas. Están poniendo información de calidad, están poniendo información que ha sido producida con unas normas, unos estándares, unos procesos elaborados, y además nos dicen, nos resumen de una manera sintética, de una manera muy adecuada toda esa información. Entonces, esta debería ser siempre la forma en que nosotros encontremos la información. Ojalá toda la información se pudiera conseguir de esta manera. Este es el portal de IDECA, que ya les había nombrado. Esta es nuestra ICDE, nuestra infraestructura de datos espaciales. Está haciendo grandes esfuerzos también por poner a disposición toda esa información a través de geoportales, de aplicaciones, de datos. Incluso se puede, pues nosotros en este momento podemos descargar información cartográfica, la base de datos cartográfica, 1 en 100.000 de todo el país, que eso ya para nosotros es un avance. Perdón. Y está la infraestructura de datos global. En cuanto a la relación que encontré con el Darwin Core, pues no quise, por cuestiones de tiempo, busqué 3 ejemplos muy específicos, y es que cuando nosotros estamos diligenciando los formularios de Darwin Core, podemos encontrar que hay relación entre esas normas ISO, que hay relación entre esos formatos. Por ejemplo, este formato que recomiendan aquí, el WKT, ese fue producido por la OGC. Entonces, a pesar de que nosotros trabajemos biología y todo esto, detrás de lo que nosotros trabajamos siempre podrá haber una relación a esas normas, a esos estándares con los que fue producida la información, y es bueno para aumentar la calidad de la misma información que estamos produciendo, tener en cuenta eso. A veces es un poquito aburridor el tema de los estándares y todo eso, es un poquito, como decimos aquí en Colombia, es un poquito harto, pero es bueno empezar como a acostumbrarse al tema e irlo tratando de trabajar, y en algún momento de pronto cuando ustedes produzcan su propia información geográfica, la producirán mucho mejor que la que se está produciendo desde el punto de vista geográfico y ya aplicada a sus datos y a su quehacer en el mundo de la biología. Entonces con esto termino mi presentación, y si alguien quiere darnos una opinión sobre cómo podríamos, entonces, ¿cuál era la pregunta inicial? ¿Cómo poder garantizar los datos de la información geográfica dentro de los procesos de georreferenciación de colecciones biológicas? ¿Qué idea podría quedar de todo lo que hemos visto? Quisiera, si alguien tiene alguna opinión, quiere responder la pregunta. ¿Preguntas para Nora? ¿No hay preguntas? Bueno, Nora, mil gracias. Bueno, ok. Muchísimas gracias a ustedes.
pues yo les voy a hablar un poco acerca de la información geográfica que registramos cuando reportamos una localidad. ¿Cómo se debe hacer ese registro de información? Vamos a ver unos errores que son los que comúnmente se cometen cuando pues, se registra ese tipo de información geográfica y cuáles son los principios de calidad que debemos aplicar para mejorar esa información. Mi nombre es Reylandi Díaz, soy geógrafa y actualmente pues hago parte del equipo de georreferenciación del Instituto Humboldt. Ya hemos venido trabajando un tiempo en la estructuración de un protocolo de georreferenciación que nos permita generar unos datos pues confiables y que le agreguen como un valor a los ejemplares que están depositados en las colecciones biológicas. Pues primero debemos tener claro qué es una localidad. Entonces si ustedes ven aquí tenemos 3 definiciones pues que son digamos como muy comunes. Está la del estándar Darwin Core que nos dice que es la descripción específica de un lugar. Está la de Chapman que en su documento de buenas prácticas de georreferenciación nos dice que es la posición de una entidad en el espacio, y Visor que pues ha trabajado mucho este proceso digamos de la georreferenciación y nos dice que es la representación verbal de la posición. Todas apuntan a responder una pregunta pues muy sencilla que es el ¿dónde estoy? En este caso, ¿dónde está ubicado el espécimen que colectamos en campo? Y digamos de estas 3 la que más se acerca o la que más nos puede digamos como definir esa localidad es la del Darwin Core que nos dice que es la descripción específica. Aquí vemos un ejemplo digamos de un ejemplar de una colección y vemos los datos geográficos que están asociados al ejemplar. Entonces si ustedes ven aquí tenemos unas entidades de división político-administrativa que sería departamento y municipio. Entonces nos dicen que está ubicado en el departamento de Bolívar, municipio de Cartagena, isla de Tierra Bomba. Isla de Tierra Bomba sería el nombre específico del lugar donde se colectó el espécimen. Ese sería el dato de localidad. Entonces, por localidad debemos entender la descripción más específica del sitio de colecta. Y este dato se complementa de otros como la división político-administrativa o geografía superior, coordenadas, algunos pueden tener coordenadas, otros no, y altura, que también se reporta mucho. Aquí vemos el mismo ejemplo, pero ya como que fragmentamos la información. Entonces localidad, como les decía, isla de Tierra Bomba, geografía superior. No sé si de pronto todos saben qué significan las abreviaturas, y más adelante vamos a ver qué implicaciones tiene que se reporte una localidad con ese tipo de abreviaturas. Altura y coordenadas, aquí no las tenemos discriminadas por latitud y longitud. Pero entonces lo que quiero que observen aquí es que siempre debemos entender la localidad como el sitio más puntual de la colecta y debemos de hacerlo de la manera más clara, de tal manera que nos permita, digamos, rastrear la ubicación de ese espécimen y poder decir dónde está localizado. Bueno, en una localidad muchas veces es como el reflejo que tiene la percepción del colector de su área de estudio. Entonces muchas veces esto conlleva a que en la localidad pues tenga unos grados de subjetividad porque nos dan datos que nos adquieren cierto grado de incertidumbre si realmente el espécimen está ubicado ahí. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Nos dice por ejemplo Cerro La Vieja y nos dice que este CA significa cerca. Entonces nos dice cerca de 10 kilómetros noreste de Sonsón. Pero ese cerca, ¿qué tan cerca es? O sea, puede haber sido 10,5 kilómetros o 9,5, pues no lo sabemos. Municipio de San Agustín, llegando al pueblo. Realmente este dato de llegando al pueblo no lo podemos rastrear. Es algo muy subjetivo que pues cuando vamos a hacer un proceso de georreferenciación no lo podemos pues como ubicar. Nos dice a 20 minutos de la desembocadura del río Amú. Estos 20 minutos fueron caminando en un carro. Realmente no podemos como medir estos 20 minutos, por ejemplo, a qué distancia equivalen. Vereda Santa Lucía y nos dice sobre carretera margen izquierdo. A Santa Lucía pueden haber muchas vías que lleguen a esta vereda, entonces sobre cuál carretera, y si estamos en cartografía no vamos a saber cuál es el margen izquierdo de la carretera.
Vereda Guadalupe, y nos dice vegetación próxima a un curso de agua. Este es un dato muy interesante que a veces lo asocian mucho, y es que pues nos reportan datos como características del hábitat, descripción del paisaje, pero este dato cambia en el tiempo. Entonces, si este espécimen fue colectado hace 5 años, 7 años, por mucho, pues puede que esta vegetación ya no esté. Entonces, es un dato que no nos va a servir. Aquí tenemos unos ejemplos como de los errores más comunes que se cometen. En el primero nos dan unos datos de coordenadas y nos dicen que es cerca a un hospital, este de acá. Pero no nos dan el dato de país. Entonces, la localidad sí es el sitio más específico, pero sí debe ser complementada por los datos de visión político-administrativa, porque si no nos restringen como ese espacio donde está ubicado. Entonces, ¿en qué país vamos a saber si fue colectado? Pues no tenemos esa información y no lo vamos a poder, digamos, rastrear. Aquí tenemos uno que nos encontramos, este es un ejemplar del Instituto de Ciencias Naturales, cuando estábamos haciendo todo evaluando el estado de la calidad de los datos de información geográfica y viendo como las etiquetas y comparando, nos encontramos con este caso, y es que posiblemente se imprimió la etiqueta y dijeron cuando tengamos el dato de kilómetro lo documentamos, pero quedó, dice departamento de Nariño a lo largo de la carretera de Pasto a Sibondoy en el kilómetro, y no documentaron el dato de kilómetro. O sea que este dato ya lo tenemos que, digamos, omitir porque pues no tenemos la información de la distancia. Este que tenemos acá es un ejemplar de Uruguay, y nos dicen que está en Uruguay, Maldonado, y la localidad está bien descrita. Nos dicen Piriápolis, Cerro San Antonio, nos dan un sitio específico y nos dan las coordenadas. Y esto es algo que aplica para todos los datos que se reporten con coordenadas. ¿En qué dato están las coordenadas y cuál fue el método de captura de esas coordenadas? ¿Fue con un GPS? ¿Fue con un mapa? Si no tenemos esta información, y más adelante vamos a ver qué grado de incertidumbre adquiere cuando en una localidad se reportan coordenadas y no se reporta el datum. El datum es como ese conjunto de parámetros que nos definen dónde está localizado el espécimen, pero hay varios tipos de datum, y si tú reportas, digamos, hiciste la captura de coordenadas en WGS 84 y tienes la cartografía en un datum local, esa coordenada, cuando la vayas a montar en tu cartografía y vayas a ver dónde está ubicada, se pudo haber desplazado cientos de metros, entonces eso adquiere una incertidumbre, y esto nos ayuda mucho para saber la precisión de las coordenadas que nos están reportando. Tenemos otros que nos dicen Colombia, Sucre, San Pedro, esto es BDA, Corazón de Jesús. No sé si todos saben qué significa ese BDA. Significa vereda. Pero entonces, este dato tiene que pasar por un proceso de estandarización y depuración, porque si vamos a publicar datos y los publicamos así, con esta abreviatura, una persona que vaya a consultar pues del exterior posiblemente no va a saber qué significa el BDA. Entonces debemos ser muy claros en la información que estamos reportando. Y esto que pasa mucho, pues actualmente con el uso de los GPS, y es que vamos a campo, tenemos el GPS, tomamos la coordenada, pero adquirimos como tanta importancia del dato que nos da el GPS que no reportamos la localidad. Entonces, si ustedes ven, aquí dice el lugar, dejaron el espacio en blanco. Es indispensable que reportemos la localidad, porque la localidad es lo que nos permite hacer el rastreo de estas coordenadas si las queremos validar. Entonces, debemos saber pues hacia dónde tenemos que identificar la localización de esas coordenadas, y si no tenemos un referente, pues no lo vamos a poder hacer. Aquí tenemos como unos, digamos, principios básicos de calidad para poder pues evitar que se cometan ese tipo de errores y que reportemos la información de una manera más clara, que sea más manejable, que la podamos georreferenciar. Dice, siempre reportar las entidades de visión política administrativa. Esto es lo que nos enmarca dónde está ubicada la localidad. Entonces, si nos dan
digamos Cerro San Antonio, digamos el ejemplo pasado, y nos dicen que es solo Uruguay. En Uruguay pueden haber muchos Cerros San Antonio, entonces debemos colocar en qué departamento, en qué municipio está, o en caso de provincia donde se maneje otra división político-administrativa. Entonces es importante siempre complementarla porque esto nos enmarca pues dónde está ubicado el topónimo o el nombre del sitio. Evitar el uso de términos subjetivos, o sea, no debemos usar ese cerca de, ni ese probablemente en, que hemos visto, o alrededor de. Debemos de dar datos que sean lo más precisos posibles. Si vamos a usar una orientación, asociarlo a una distancia. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un ejemplo y nos dicen al norte de Tapón. Si yo voy a ubicar esa localidad, no sé si hay un marcador, si yo voy a ubicar esa localidad y nos dicen que es al norte, digamos aquí tengo Tapón y este es el norte, pero ¿qué tan al norte? Gracias. Entonces digamos que tengo este es Tapón y nos dicen que es al norte. Si no nos dan el dato de distancia, puede que aquí haya un municipio, un departamento, esto aquí sea un municipio y esto aquí sea otro municipio. Entonces, ¿cómo medimos qué tan al norte está ubicado o fue colectado? ¿Fue aquí o fue aquí? Entonces, si tuviéramos la distancia, podríamos, digamos, hacer una medición y entonces ya nos daría el punto. ¿Cómo devuelvo esto? Evitar el uso de abreviaturas, lo que les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos uno que dice CGA y lo usan para Ciénaga, Ciénaga La Toscana. Pero entonces muchas veces cuando se vaya a evaluar el estado de esas localidades y se vaya a hacer el rastreo, toca buscar si ese CGA sí corresponde a Ciénaga o fue otra cosa que documentaron. Si se mide una distancia, pues especificar por dónde la hicimos, fue por carretera o fue por aire. Cuando hablo de aire es que sea pues como una línea recta, ¿no? Entonces si fue, digamos que nos dicen que fue a 6 kilómetros, coloquemos otra vez el ejemplo de Tapón. A 6 kilómetros por la vía que conduce a, no sé, Miraflores. Entonces, si fue por carretera, podemos tener algo como así, y puede que la distancia nos dé aquí, los 6 kilómetros. Pero si lo trazaron en una línea recta, esa, bueno, aquí me desvío un poquito, puede que eso nos dé, digamos, aquí. Y puede que aquí haya un desplazamiento de 300 metros. Entonces sí es importante pues que hagamos esa claridad cuando estemos reportando los datos. Lo mismo, para las coordenadas es lo mismo, reportar si fue con el GPS, si fue con un mapa, si fue que fuiste a campo y colectaste y luego viniste y lo he visto, y es que se van a Google Earth y dicen, ay, el sitio que yo colecté fue aquí, y tan capturé la coordenada que me da Google Earth. Pero entonces sí debemos reportarlo porque, por ejemplo, Google Earth maneja WGS 84, y si tú necesitas montar ese dato en otra cartografía, necesitas saber cuánto se va a desplazar esa coordenada. Reportar el tipo de datum, el tipo de receptor y la precisión de las coordenadas. Y lo mismo para el dato de altitud. Fue un dato de observación, que de pronto dijiste, estoy en un rango y la especie está entre este rango, entonces es, no sé, una altitud de 500 a 800 metros. O fue que lo mediste con un instrumento. A ver. Sí, o sea, ¿cuál fue la fuente que usaste para decir estoy en esta altitud? Aquí tenemos una localidad, digamos que está bien documentada, aunque
tiene unos errores y quiero que la observen y de pronto identifiquen con lo que ya hemos visto, qué le hace falta a esa localidad o qué le sobra. Aquí está enmarcado, por ejemplo, el dato de país, nos dice que pues tiene las divisiones político-administrativa, país, departamento, municipio, que sería Colombia, Bichada y Cumarío. Y nos dicen que la localidad es corregimiento de Santa Rita, a 2 kilómetros al sur del centro administrativo del parque. Entonces tiene el dato de la distancia asociado a una orientación. Y nos dicen cerca del sitio conocido localmente como Cerro Tomás. Esta información de cerca al sitio Cerro Tomás nos sirve para identificar si cuando rastreamos, digamos, está en un área próxima al Cerro Tomás, pero no es que lo vamos a georreferenciar en el cerro. Nos dan unos datos de coordenadas, entonces si ustedes observan está discriminado por latitud y por longitud. Y nos dan el dato de altura. Pero entonces hay algo en esta localidad que digamos no es muy claro. No sé si alguno identifica qué es lo que no estaría, digamos, bien en esa localidad. Bueno, el cerca no tiene el datum. ¿Alguna otra? El método de captura. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, aquí hay algo, y es que si ustedes ven, nos dicen que es caracterización de PNN Tuparro. Este PNN es Parque Nacional Natural Tuparro. Y aquí nos dicen, está 2 kilómetros al sur del centro administrativo del parque. Aquí sabemos que es del Tuparro, porque lo tiene acá abajo, pero si no lo tuviera, ¿a cuál parque se está haciendo referencia? Entonces debemos de decir, pues al Parque Nacional Natural, el Tuparro. Y tenemos otra que pues estaba muy fácil de identificar, que era, pues no está subrayada, y nos dicen sábanos de relieve plano y plano cóncavo. Porque esto es, digamos, una descripción del paisaje, que cuando tú utilices, digamos, una cartografía, es un dato ya muy específico que para que tú llegues a identificarlo, probablemente no lo vas a reconocer. Entonces esto corresponde más bien a unos datos de pues, descripción del paisaje o hábitat o características del hábitat. Entonces se debe reportar aparte. No se debe omitir si el colector considera que es importante y fundamental esa información, pero sí puede reportarlo bien. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta todos estos parámetros y en qué nos ayuda? Bueno, pues lo que les mencionaba, tener una descripción bien documentada nos reduce pues esas dudas y ese nivel de incertidumbre que vamos a tener cuando vamos a leer la localidad. Pues algo que es muy básico, que nos permite identificar la ubicación de la especie, y al tener ubicados las especies y saber dónde están localizados, pues va a ser un dato de mucha utilidad para diferente realización de estudios, como pues digamos distribución, modelos de distribución, por si queremos saber dónde hay una especie amenazada, pues identificar esas áreas que requieren, digamos, conservación. Pero pasa mucho, y es que a veces los datos, cuando tú los vas a usar, ves que, digamos, esta especie me dice que estas coordenadas están en este municipio, pero cuando las montas y las visualizas en un mapa, te dan en otro. Entonces ya eso te adquiere una duda y ya no vas a saber si realmente fue bien documentado. Entonces ahí ya ese dato no nos va a servir. Entonces mientras más tengamos una mejor calidad, pues vamos a tener más datos para usar en estos estudios. Y pues es el punto de partida para hacer una georreferenciación retrospectiva. Una georreferenciación retrospectiva es la que hacemos, digamos, post cuando documentamos esa localidad, digamos post a campo. Es como una georreferenciación de escritorio, y es una asignación de coordenadas que hacemos de un evento que ya pasó, que fue cuando fuimos a campo y documentamos la localidad. Pues los datos que digamos que son primordiales para hacer la georreferenciación es pues, contar con la división político-administrativa,
tener una localidad bien documentada. Esto lo puse en azul porque no necesariamente una localidad pues vamos a encontrar una localidad con coordenadas, puede que encontremos una localidad que esté sin coordenadas, pero si vas a reportar las coordenadas y la altura, pues especificar qué métodos de captura usaste para obtener esa información. ¿Y cómo diferenciamos una localidad buena de una localidad mala cuando vamos a hacer esa georreferenciación retrospectiva o hacer esa asignación de coordenadas? Aquí tengo dos ejemplos. Esta es una localidad que pues pudo ser rastreada en cartografía y esta es una que no sabemos dónde está. Entonces les explico un poco. Nos dice, vamos a tomar el ejemplo de Uruguay y nos dice que es Uruguay, Maldonado, Piriápolis, Cerro San Antonio. Entonces podemos ubicar a Uruguay, sabemos que está en Sudamérica, ¿en qué parte de Sudamérica? Maldonado, entonces lo podemos ubicar, digamos la provincia, y nos dice que es el Cerro San Antonio. Entonces si vas a buscar, digamos los topónimos y más adelante les van a mostrar dónde obtener esta información de los nombres de los sitios. Aquí usamos el servicio de GeoNames, que tiene como nombres de los sitios, entonces él nos dice que Cerro San Antonio está ubicado aquí. Entonces, en este punto capturamos las coordenadas y esas son las coordenadas que le vamos a asignar al ejemplar en caso de que no las tuviera. Y esta, que es un caso muy curioso que me encontré, y nos dice Suramérica, posiblemente proveniente del Brasil. O sea, sí, está en Suramérica, sabemos que está en Suramérica, pero ¿realmente viene de Brasil o si es un ejemplar que digamos es de Colombia, pues de los países vecinos, no sé, Venezuela, de pronto? Entonces acá realmente, o sea, el dato, si le asignas una coordenada, y más adelante pues de pronto les mostrarán qué implicaciones tiene, y de pronto dices, no, pues tomo el centro de Sudamérica porque no tengo más, pero es que te va a abarcar un área gigante. Entonces, ese espécimen no está localizado en toda Sudamérica. Entonces, por eso es importante pues, que lo documentemos bien. Y acá tenemos un ejemplo muy concreto. Nos dicen 11 kilómetros al este de Villavicencio sobre la vía a Puerto López. Entonces, tenemos Villavicencio, Puerto López, y nos dicen que es 11 kilómetros al este. Entonces, al este sería hacia acá, hacia Puerto López, y podemos rastrear sobre la vía, medir esos 6 kilómetros. Y entonces así tenemos un dato de coordenadas. Entonces yo creo que es fundamental que pues como nos detengamos un poco y miremos cómo estamos reportando esas localidades. y como darle la trascendencia que pues que tiene, porque un dato y una localidad de alta calidad te va a permitir, pues si necesitas hacer un estudio a una escala muy detallada, pues te va a permitir hacer ese estudio a esa escala y no te va como a restringir ese tipo de datos que debes usar, y muchas veces tenemos que omitir muchos datos porque pues no están, digamos, a la escala que necesitamos. Pues aquí hay pues los documentos, digamos, está la guía de Chapman, que es una guía muy interesante y de unos parámetros como muy buenos de localidad, y el estándar pues del Darwin Core donde se sacó la definición. Muchas gracias, y si tienen preguntas. Preguntas. Cuando se hace la validación de unas coordenadas, pues y con respecto a la localidad, bueno, tú recomendabas no utilizar abreviaturas como corregimiento, a veces que lo abrevian COR, vereda, BDA, etcétera, pero de hecho la ficha que tú nos mostraste donde decía PNN, me imagino que es una ficha de herbario o algo así, y cuando uno tiene especímenes de mamíferos o de aves es posible tener fichas muy grandes, pero cuando hablamos de colecciones entomológicas son etiquetas de 2 centímetros por 1 centímetro en Arial 4, ¿verdad? Entonces en algunos casos se hace
súper indispensable utilizar abreviaturas, pero cuando ustedes validan los datos, los validan sobre las etiquetas, pues digamos un ejercicio, yo tengo que validar los datos de localidad y posición, pues y coordenadas. ¿Eso se hace sobre las etiquetas o eso se hace sobre las bases de datos donde no deberían existir abreviaturas? Listo. Ese es un punto muy importante y es que ahorita pues tenemos la posibilidad de tener las bases de datos asociadas a esos ejemplares. Entonces, de pronto tú puedes tener una etiqueta muy chip, pero ahorita hay herramientas, no sé, como código de barras o código QR que te asocia a ese ejemplar, en qué base de datos está. Y también está el catálogo, que también puedes documentar tu información tal como está. Lo que nosotros hacemos es que pues se revisa la etiqueta con la base de datos, se compara. Si tú ves que no corresponde, vas al catálogo y miras en el catálogo cómo describió la localidad. Entonces, ya con eso pues tienes una información y muchas veces pasa que en el catálogo está, incluso hay más información de la que está en la etiqueta. Entonces, con ese insumo tú puedes hacer como el paneo y el rastreo y decir, bueno, falta esto, entonces yo valido esta coordenada con esta información que tengo. Pero ahí pues están esas fuentes de información y se debe hacer el rastreo no solamente con la etiqueta, porque sí, a veces es como muy complicado en una etiqueta tan pequeña meter tanta información, pero entonces sí, claro, lo haces con la base de datos. Nosotros lo que hacemos es que tenemos la base de datos de localidades y esa es como la base donde nosotros consultamos la información. Si no nos coincidimos que digamos en la base de datos, y más adelante, pues me voy a adelantar un poquito a lo que sigue después, pero es que cuando estandarizas una localidad o a veces se hacen cambios en la localidad, está la localidad original tal como viene y está la localidad estandarizada. Nosotros hacemos esa comparación entre las dos localidades y vemos que hay alguna vaina que no coincide, entonces nos vamos a la colección, vemos la etiqueta del ejemplar y vemos el catálogo y entonces así como verificamos esa información. Gracias. Y yo tengo otra pregunta, pero no sé si van a hablar de eso en el día. Cuando, digamos, yo me voy a poner a georreferenciar localidades, algunas de ellas tienen coordenadas, otras no las tienen, y yo no solamente voy a georreferenciar las que no tienen, sino que voy a validar efectivamente las otras. Yo debería, pues una recomendación sería crear una columna para esa nueva georreferenciación, o digamos que, porque en algunos casos son minutos, pero incluso a veces son grados, digamos el error en las coordenadas que trajo el investigador de campo. Yo debería crear una columna para consignar las coordenadas corregidas o simplemente las reemplazo en las bases de datos de las colecciones. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto te doy una respuesta corta y es sí, debes crearla. Pero más adelante vamos a ver cómo se hace todo ese proceso. ¿Ustedes en los datos utilizan mucho corregimiento? Es que a mí me pasa que en las reservas naturales algunas les ponen pues obviamente departamento, municipio y ahí llegan, y otras les asocian corregimiento y muchas veces invierten el corregimiento con el municipio, el nombre. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es este tema de corregimiento? Hago la pregunta pensando no tanto en especímenes, sino en reservas naturales, cuando las quieres ubicar en un espacio. Vale. El dato de corregimiento, si lo tienes, es vital y es muy importante, pero debes hacer esa revisión de la equivalencia. Entonces, por ejemplo, para el caso de Colombia tenemos Divipola, entonces él nos da el dato de país, departamento, municipio y nos da el dato de centros poblados y entonces ahí tenemos si es un corregimiento municipal, departamental, si eso es una cabecera municipal. Entonces, digamos que con esa herramienta nosotros podemos hacer la equivalencia y verificar si es que realmente se está haciendo referencia a un municipio o es a un corregimiento. Ya. Tercera intervención por parte de Rubén Albarracín, que es geógrafo del Instituto de Ciencias Naturales. Nos va a hablar acerca de la georreferenciación y los diferentes métodos que existen para llevar a cabo ese proceso en datos primarios sobre biodiversidad. Pues digamos la idea es con esta presentación es servir de enlace digamos con lo que nos venía diciendo Nora, que es como nuestra perspectiva futuro.
Digamos ya con lo que viene ahorita en la tarde, que es hablar específicamente del método Radio Punto, que es la metodología pues, que hemos venido trabajando entre los dos institutos, el Instituto de Ciencias Naturales y el Instituto Humboldt. Aquí digamos por qué tratar este tema. Digamos aquí queremos tener como el panorama de que digamos la georreferenciación no trata solamente digamos de que vamos a tomar una tabla de Excel y Google Earth y vamos a empezar a transcribir las coordenadas. Aquí digamos hay algunos temas que es importante pues digamos tener en cuenta, digamos más allá de la metodología, sino que algunas cosas que son simplemente pueden sonar muy simples, pero que realmente pueden ser indispensables a la hora de realizar el procedimiento. Entonces, rápidamente, digamos cosas que hay que tener en cuenta para empezar un proceso de georreferenciación en lo local. Necesitamos, primero que todo, pensar en la cartografía. Como ya les venía diciendo Nora, si queremos tener un buen proceso de georreferenciación, necesitamos evaluar la pertinencia de qué cartografía estamos manejando. Como ya decía, a veces cuando empezamos a desempeñar esta clase de procesos, tenemos cartografía que nos presta el amigo, que descargamos desde internet, que vamos al mercado negro del software. ¿Y qué pasa? Pues digamos nos puede servir en determinados casos, pero resulta que esa cartografía tiene algunas restricciones, tienen problemas de publicación, de utilización, tienen errores, tienen, como les decía ahora, el datum puede no ser el que corresponde al que vamos a realizar. De esta manera es importante que bueno, evaluemos cuál es la calidad de nuestra cartografía y asimismo, como ya veremos más adelante, podremos ver formas de descargar cartografía de buena calidad y que podemos usar y que en algunos casos podremos utilizar para publicaciones. El segundo paso es el inventario de software. ¿Qué software vamos a necesitar? Aquí no solamente vamos a hablar, digamos, en cuanto al software de información geográfica. Digamos, la mayoría pues, pensamos en trabajar sobre Google Earth, ya que es el que es más accesible, el que tiene información, ¿cierto? Algunos pensarán, bueno, utilicemos ArcGIS, pero como todos sabemos, algunos no tenemos el acceso a una licencia legal de ArcGIS. Entonces es la hora de evaluar, bueno, qué software podemos utilizar. Actualmente ya hay disponible ese software libre, no privativo, que es de muy buena calidad y que nos servirá para los procesos que requerimos. Digamos, no podríamos sentarnos a decirles, a recomendar un software específico, pues no trabajamos para esas empresas, pero como podremos ver más adelante, podremos ver que sí se puede trabajar georreferenciación de buena calidad en software libre. En cuanto a las bases de datos, ahí es una recomendación importante, digamos, sé que la mayoría pues, nos puede costar a veces trabajar en bases de datos, de una vez nos vamos a Excel, la recomendación es, bueno, pensemos en una base de datos funcional, como veremos más adelante, hay algunas metodologías que si queremos ir a un paso mucho más adelante, requerimos de una base de datos fuerte y que pueda almacenar gran cantidad de datos. En cuanto al hardware, quizás algo menos importante, pero realmente lo requiere. A veces, no sé, algunos profesores les dicen a sus estudiantes, oiga, georreferencia esto, pero la pregunta es, bueno, ¿y esos equipos tienen la capacidad para tener un software GIS y digamos las capas que se requieren, incluyendo DEM, Geodatabase, inclusive las bases de datos? ¿Cierto? Entonces es un tema que debe tenerse en cuenta. Y por último, el capital humano. ¿Quién es el que va a georreferenciar, cierto? Yo les cuento una experiencia y es que alguna vez hace mucho tiempo estábamos instruyendo a una persona. Les estábamos enseñando el tema de la georreferenciación y esto. Al final la persona me dice, no, es que yo odio los mapas. Entonces me dice, pues respetable, pero digamos, si los odias ahora, después los vas a odiar aún más, ¿cierto? Entonces, la idea es eso, o sea, eso es importante porque tiene que tener vocación y tiene que tener sobre todo interés. Si tiene interés, le va a parecer un tema fascinante porque en realidad tiene cosas de las que se pueden aprender, pero eso es vital.
Pero entonces, ¿qué es georreferenciación? Digamos, podemos ponernos a ver diferentes definiciones que es georreferenciación. Aquí pues vamos a dar una muy simple. Simplemente georreferenciación se define como tener conciencia de la ubicación respecto al planeta Tierra, ¿cierto? O sea, yo en qué punto del planeta Tierra estoy ubicado, ¿cierto? Es diferente de ubicarse, porque ubicarse, pues bueno, se refiere a cualquier punto del sistema solar. Georreferenciación habla de que cuando yo diga que me ubique, otra persona del planeta pueda entender esa ubicación, ¿cierto? Como les decía, no está relacionado con la información geográfica, no necesariamente tiene que estar en coordenadas. ¿Qué sí tiene que estar en coordenadas? Cuando hablamos de referenciación geoespacial. Referenciación geoespacial quiere decir que vamos a expresar eso que nos dice la localidad en un lenguaje que todos podamos entender, incluso los sistemas de información geográfica. ¿Cuál es el más recomendable? Las coordenadas, porque las coordenadas es un lenguaje objetivo que nos permite que podamos entender esa información espacial en algo que los sistemas de información pueden entender. Por supuesto, las coordenadas pues no deben nunca almacenarse solas, sino que las deben acompañar de un datum, de un sistema de referencia a coordenadas y de otros elementos. Entonces, rápidamente, ¿qué es una localidad? Ya mi compañera Marcela les dirá, bueno, ¿a qué definimos técnicamente como localidad y qué cuando aquí hablemos de localidad, ¿a qué nos vamos a referir? Esto, digamos, ya es algo un poco menos técnico, hace referencia a que una localidad es una expresión lingüística que hace referencia a la ubicación de un lugar con el uso de topónimos, orientaciones cardinales, medidas de distancia y referencia a objetos y lugares. Y la representación de gráfica de una localidad depende del contenido descrito por la misma. Y aquí es donde entramos al segundo punto de esta presentación. Digamos, más adelante vamos a entrar a ver el método radio-punto, pero lo importante aquí es por qué llegamos a la conclusión de que vamos a utilizar el método radio-punto. Entonces, esta presentación se trata de eso. Entonces vamos a partir de lo que es cómo representar gráficamente esas localidades. Partimos de dos elementos. El primero es que, como ya verán más adelante, cuando hablamos de georreferenciación retrospectiva, hablamos de que cuando ustedes van a campo y colectan un registro, cartográficamente eso se debe representar como un punto, porque ustedes son un punto y cuando ustedes colectan un registro biológico, lo hacen como un punto. Pero cuando ustedes describen la localidad, pueden, digamos, o describir un área, o describir un segmento, o pueden describir un punto, depende de la precisión que el colector le quiera dar. Y eso es muy representativo para la cartografía, ¿cierto? Si ustedes, digamos, colectan un registro en la cuenca del Amazonas, lo que están diciendo es que posiblemente en toda la cuenca del Amazonas esté ese registro. Cartográficamente debería representarse como un polígono, como una cuenca, ¿cierto? Pero no es del todo cierto porque es que ustedes solo lo colectaron específicamente en un lugar. Entonces ahí es donde tenemos esa discusión, bueno, ¿cómo vamos a representar eso? Entonces rápidamente, según la representación gráfica que buscamos darle a la georreferenciación de localidades, vamos a ver, digamos, les vamos a mostrar, digamos, cómo se representaría y cuáles son esas ventajas y desventajas. Digamos, para que cada uno de ustedes pueda pensarse, bueno, me voy por esta línea, me parece que sí son más las ventajas que las desventajas y que puedan, digamos, tomar una decisión qué es lo más conveniente. Entonces, la primera es la de morfología. O sea, si empezáramos a georreferenciar desde el punto de vista de que vamos a hacer la representación gráfica de toda la cuenca del Amazonas, este sería el caso. Para ese caso, supongo que la localidad fue en la laguna de Tota. Es decir, que la idea es georreferenciar todos los vértices de la laguna de Tota. ¿De qué depende eso? De la escala. No es lo mismo si yo georreferencio la laguna de Tota con una escala 1.000 a 1.000.000, ¿cierto? ¿De qué se trataría esto? Se trata, digamos, de que yo le diga al software SIG que me compile cada uno de los vértices de la laguna, como es este caso. A cada vértice, él le va a asignar unas coordenadas.
y él me va a decir cuáles son estas coordenadas específicas de cada vértice. No sé si, digamos, está claro. Digamos, en este polígono, el polígono tiene 8 vértices y, digamos, en la tabla que ven a la izquierda, pues se pueden ver cada una de las coordenadas de esos vértices. El modo de representación cartográfico, pues este es el mejor, porque está diciéndome realmente cómo es que se está expresando la localidad, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene? Mantiene la topología de los atributos geográficos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos un estudio o un análisis, podemos hacer rápidamente comparaciones con otras localidades, otros eventos que estén adyacentes a la laguna de Tota. Podemos también hacer un geoprocesamiento de acuerdo a la morfología que realmente se está describiendo. Otra ventaja, mantiene la morfología de los atributos, o sea, no estamos tomando decisiones, sino que estamos tomando en cuenta la geometría real que se nos está expresando. También identifica el área y extensión y el perímetro de los atributos geográficos, ¿cierto? Aquí hay algo importante y es, digamos, cuando ustedes describen una localidad, entre la localidad más área considere, por ejemplo, si es la cuenca del Amazonas, va a ser una localidad de menor calidad a una localidad que exprese un lugar más específico. Por ejemplo, una localidad, recuerdo que decía sobre el puente sobre el río Dulce en Sasaima, Cundinamarca. Resulta que solo hay un puente sobre el río Dulce en esa fecha de colección y bueno, cuando ustedes miran la extensión hablamos de 39 metros. Entonces quiere decir que esa localidad es mucho más específica que si les dijera cuenca del Amazonas. Es en este caso donde tener esos valores de área y extensión de la localidad nos permiten evaluar qué tan bueno o qué tan mala puede llegar a ser una localidad. Eso, entonces, de esa manera cualifica la precisión de la expresión de una localidad. Si ustedes van a hacer estudios de análisis, pues la idea justamente es que ustedes puedan decir, mira, que hay unas localidades que tienen áreas de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, esto no me está dando ningún valor relevante para mi estudio, o por el contrario, sí me lo representa. Eso nos ayuda a que los estudios puedan ser mejores. Y por último, la compatibilidad con procesos y estudios cartográficos. Eso tiene que ver, digamos, con el geoprocesamiento y de cómo podemos manipular la información con otros estudios cartográficos. ¿Qué desventajas tiene? Aquí es donde les hablo, digamos, de por qué tener una buena base de datos. Como ya vieron, tenemos una compilación de las coordenadas de solo la laguna de Tota. Si habláramos de la cuenca del Amazonas, tendríamos muchos más vértices